fáciles de visualizar hacia el usuario. En 1969 se realizó la reunión de Copenhague, en el 90 el seminario de Estocolmo, que fue donde el tema central que se trató fueron los requisitos funcionales. La conferencia de Toronto, a partir de 1992, empezó a redactar este modelo conceptual y se terminó en el 97, se publicó en 1998. Posteriormente, en el 2000, en la conferencia de Washington, se habló de la funcionalidad de los OPACs. En el 2003, la conferencia de Florencia y anteriormente Esperanza mencionaba todas las reuniones que se han dado en diferentes lugares para tratar el tema de las RDA actualmente, hasta la actualidad. Los propósitos del modelo de FRBR: reducir a su básica funcionalidad los registros bibliográficos, normalizar un nivel elemental con el fin de reducir costos a través de la catalogación compartida, desplegar al usuario una variedad de posibilidades. En el universo bibliográfico nos encontramos con muchos materiales que en este momento no están contemplados para su descripción en las reglas de catalogación angloamericanas. El modelo de FRBR no es un código catalográfico, es un modelo conceptual que permite aplicarlo posteriormente en un código catalográfico. Está pensado en los nuevos soportes no contemplados en los requisitos funcionales. ¿Qué son los requisitos funcionales de registros bibliográficos? Es un modelo conceptual sobre la intención de aplicar la funcionalidad de registros bibliográficos en la práctica de la bibliotecología. Aparte, es el resultado de un nuevo enfoque que actualmente aparece en el tratamiento y recuperación de la información, cuyo centro de la actividad es el usuario. Los requisitos aplican a nivel conceptual. No están diseñados para ser usados como un código catalográfico y se basa en un modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación está compuesto por entidades, atributos y relaciones. Las entidades es el concepto general, los atributos son términos que describen una entidad y las relaciones son la asociación entre dos o más entidades. Se presentan varias relaciones, uno a uno, uno a varios, varios a uno y varios a varios. El modelo FRBR está compuesto por 10 entidades, estas divididas en 3 grupos. El primer grupo tiene que ver con el resultado de la producción intelectual y artística. Este grupo está compuesto por 4 entidades: obra, expresión, manifestación e ítem. Ya nos han comentado un poco de ellas, sin embargo, más adelante vamos a explicarlas de manera muy rapidita. El segundo grupo, sobre los responsables de la producción intelectual o artística de alguna obra, y acá están involucradas las personas y las entidades corporativas. El tercer grupo representa el contenido de la producción intelectual o artística, adicionando información para orientar al usuario. Estas entidades son concepto, objeto, acontecimiento y lugar. A manera de ejemplo, es agradable saber que en la cotidianidad nos vamos a encontrar con estos conceptos, y qué más sencillo que contarles una historia como para entender cada una de las entidades y su concepto. Digamos, un señor va conduciendo su auto de camino a casa y de repente se le ocurre hacer una novela. Llega a su destino y empieza a querer escribir la novela en su computador. Después de varias jornadas y de muchas horas de dedicación, la finaliza y se dirige luego a la editorial Planeta, donde deciden imprimir y publicar 500 ejemplares, cada uno de 180 páginas de pasta rústica. Los ejemplares son distribuidos entre librerías para su venta y 2 de ellos los envía a la Biblioteca Nacional de Colombia para cumplir con el depósito legal firmado con una dedicatoria uno de ellos. ¿Esto qué significa? En el mundo de los FRBR, cuando el señor va conduciendo su carro de camino a casa, esa es la obra, la idea y la concepción de lo que va a plasmar posteriormente. Llega a su destino y empieza a escribir la novela en su computadora. Cuando la plasma o la representa en códigos
numéricos, alfabéticos, cuando pinta, cuando escribe, cuando compone. Esa es la expresión, cuando se sienta a representarla. Se dirige a la editorial Planeta y allí deciden imprimir 500 ejemplares en pasta rústica de 180 páginas. Esa es la manifestación, y la manifestación es lo más parecido a lo que estamos describiendo actualmente con las reglas de catalogación angloamericanas. 2 ejemplares los remite a la Biblioteca Nacional de Colombia para cumplir con el depósito legal. Uno de ellos está autografiado. Cada uno de estos ejemplares, 1 o 1000 que están publicados, son un ítem en particular. Ahora, el responsable del contenido intelectual y artístico de la obra puede recaer en una persona, que para este caso es el señor que va conduciendo el carro, pero también se puede tratar de una entidad corporativa. Por último, la relación de la obra con otras entidades se da cuando el autor, al escribir una novela, trata un tema o asunto en particular, constituyéndose en la materia de dicha obra: concepto, objeto, acontecimiento o lugar. En conclusión, la obra y la expresión representan el contenido intelectual o artístico, siendo este un universo abstracto, mientras que la manifestación y el ítem representan la materialización física del contenido en cualquier soporte. ¿Qué se propone? Un esquema para la elaboración de registros bibliográficos, que me parece que es lo fundamental de esta propuesta. El éxito del modelo de Fevere depende de la comprensión y diseño de los catálogos automatizados con respecto a las relaciones bibliográficas para identificar conjuntos de obras como familias bibliográficas y analizar tipos de relaciones entre miembros de estas familias en un universo bibliográfico. El modelo da pautas al catalogador para tomar decisiones sobre la creación y elaboración de registros en los diferentes niveles, aunque no está clara ni específicamente definidos. El reto de nosotros es mirar cuáles son los límites entre las entidades, cuáles son los límites entre una obra y una nueva obra, cuáles son los límites entre una expresión y una nueva expresión, entre una manifestación y una nueva manifestación, y las características del ítem. Una obra se considera una nueva obra cuando, digamos, de la película Rosario Tijeras se escribió un libro, se hizo una novela y se filmó la película. Cada una de estas no depende de la otra para comprenderse por sí sola. Entonces, cuando hay un grado de independencia del contenido intelectual o artístico, eso se considera una nueva obra. Una nueva expresión. El contenido intelectual o artístico de la obra se conserva, pero tiene algunas variaciones o modificaciones muy pequeñas, como una revisión de un texto, como una traducción literal de una obra. Esas se consideran nuevas expresiones. Y en cuanto a manifestaciones, determinar cuándo es una nueva manifestación es mucho más fácil, porque dice el modelo que es porque presenta cambios en la forma física, en el soporte, cambios de envase o cambios sobre el lugar o responsables de la publicación o distribución. Y el ítem, pues cada una de las características particulares de un ítem. No hay, todos varían un ítem de otro. Mi propuesta es que nosotros deberíamos catalogar a partir de manifestaciones, porque partiendo de cero, una biblioteca que empiece a implementar FRBR no tendría ningún registro en su catálogo. Obviamente, con la migración de registros sí lo va a hacer, pero la propuesta es catalogar a partir de manifestaciones. Cuando catalogamos a partir de manifestaciones se nos pueden presentar varias cosas en nuestra biblioteca. La primera, que sea una manifestación totalmente nueva, que no tenga creado un registro de expresión, un registro de obra, un registro de expresión, un registro de manifestación y un registro de ítem. Por lo tanto, en nuestro catálogo hay que crear estos 4 registros en diferentes niveles. El segundo caso que puede presentarse es cuando una manifestación pertenece a una nueva expresión de una obra que ya existe. En mi colección ya hay un registro de obra,
Pero ¿qué pasa? Llega, digamos, la traducción del inglés de una obra que yo tengo en mi biblioteca. Entonces, ¿qué debo hacer? Relacionar el registro de obra que ya tenía creado, crear el nuevo registro de expresión, crear el registro de manifestación, crear el registro de ítem y hacer todas las relaciones entre estas. El tercer caso que se puede presentar es cuando una manifestación pertenece a una expresión de una obra que ya existe. En nuestro catálogo ya está un registro de obra y un registro de expresión. Entonces, llegó publicado el mismo libro, el contenido en formato impreso y en formato electrónico. Ya tenía el formato impreso en la biblioteca. Entonces, debo hacer el registro del formato electrónico y el registro del ítem. El cuarto caso es una manifestación ya existente. El ítem que llega otro ítem a la biblioteca de una obra, expresión y manifestación que ya existen en mi biblioteca. Y el quinto caso es el caso que les ponía de ejemplo de la película. Digamos, yo ya tenía en mi colección el registro de obra, de expresión, de manifestación y de ítem del libro de Rosario Tijeras y llega a la biblioteca la película. ¿Qué debo hacer? Crear un registro por obra, por expresión, por manifestación y por ítem de esta película y relacionarla con la obra ya existente. Estos son los ejemplos que traté de mostrar cómo serían las relaciones y cómo sería un registro de FRBR. Este es un registro de obra, expresión, manifestación e ítem de una obra versión inédita que solo se ha publicado una vez por una editorial. Este es el registro en formato MAR 21 y este es el posible registro en FRBR. Acá se evidencian todas las relaciones. La obra describe con los atributos que plantea el modelo cuál es su título, qué forma tiene, la fecha de publicación, el tipo de audiencia y el contexto. Luego se realiza mediante una expresión de forma notación alfanumérica. Es posible que difiera la fecha de creación de la obra de la fecha de manifestación y de la fecha de expresión, porque pueda que uno piense realizar una obra pero no la haga inmediatamente y que después en 5 o 15 años, exagerando un poquito, se publique esa obra. Entonces por eso varían las fechas entre una obra y una expresión. El idioma de la expresión y el resumen. Esta expresión se materializa en una manifestación. Acá describimos los atributos de las manifestaciones. Es lo más parecido a lo que catalogamos actualmente con reglas de catalogación angloamericanas. A las etiquetas 245, 250, 260. No varía mucho de lo que estamos acostumbrados a hacer las manifestaciones. Y por último se ejemplifica en un ítem. Todas estas entidades, las 4 primeras del primer grupo, tienen asociadas o relaciones con personas o entidades corporativas, porque una obra es creada por una persona o entidad corporativa. También una manifestación, un ítem, es poseído por una persona o entidad corporativa. Una manifestación es producida por una persona o entidad corporativa. Para cada una de estas personas o entidades corporativas se debería hacer un registro bibliográfico o un registro de autoridad que nos muestren todas las posibles maneras en las que se escribe el nombre para visualizar al usuario una sola, pero por detrás que tenga infinidades de posibilidades. Este es un registro de obra, registros de expresiones, manifestaciones e ítems. Este es el título de la obra. Tiene un texto original en inglés, que ya va a ser una expresión, y una nueva expresión sería la traducción de ese título en español. De ese texto original en inglés
Fue publicado en